Dice, ¿cómo es noble y larga la generación de los hijos de la celestial reina? Ella generó a todos en aquel fiat divino que todo puede y todo encierra. Así que mi divina voluntad eleva a la criatura y la vuelve partícipe de la fecundidad, de la paternidad celestial. ¿Les gustaría? ¿Sí? Qué bueno. Dice, quiero honrar a mi Madre Celestial. Quiero narrar la historia de su Inmaculada Concepción. Solo yo puedo hablar de esta porque soy el autor de tan grande prodigio. Ahora, hija mía, el primer acto de esta concepción fue un fiat, pronunciado con tal solemnidad y con tal plenitud de gracia que encierra a todo y a todos. Todo concentramos en esta concepción de la Virgen. En nuestro fiat divino, en el cual no existe pasado ni futuro, tuvo presente la encarnación del Verbo y la hizo concebir y encarnar en mi misma encarnación. Aquí empezamos a oír cosas que no vamos a entender. Si nos queremos aferrar al estar en el tiempo y en el espacio, no vamos a entender nada. Quiso hacer generar a la Virgen en su Hijo Jesucristo. O sea, desde el momento mismo de la concepción de María, la ponen a ella concebida en Jesús. Esto se cree, esto no se puede discernir. ¿De acuerdo? Dice, vamos a ver, concentramos en esta concepción de la Virgen, en nuestro fiat divino, en el cual no existe pasado ni futuro, tuvo presente la encarnación del Verbo y la hizo concebir y encarnar en mi misma encarnación, futuro Redentor. Mi sangre, que estaba en acto como si la estuviera esparciendo, la regaba, la embellecía, la confirmaba, la fortalecía continuamente en modo divino. Pero no bastaba a mi amor todos sus actos, palabras y pasos. Primero eran concebidos en los actos, palabras y pasos míos, y después tenían la vida. Mi humanidad era el refugio, el escondite, la incorporación de esta celestial criatura. Así que si nos amaba, su amor era encarnado y concebido en mi amor. Y, conforme nos amaba, su amor encerraba todo y a todos. Puedo decir que amaba como sabe amar un Dios. Tenía nuestras mismas locuras de amor por nosotros y por todas las criaturas, y que amando una vez, ama siempre, sin jamás cesar. Su oración era concebida en mi oración y por eso tenía un valor inmenso, una potencia sobre nuestro Ser Supremo. ¿Y quién podía negarle nada? Sus penas, sus dolores, sus martirios, que fueron tantos, primero fueron concebidos en mi humanidad y después sentía en sí la vida de las penas y de los martirios desgarradores, todos animados por una fuerza divina. Entonces se puede decir que se concibió en mí, de mí salió su vida, todo lo que yo hice y sufrí se alineó en torno a esta santa criatura para cortejarla y volcarme continuamente sobre de ella y poder decir, eres la vida de mi vida, eres toda bella, eres la primera redimida. Mi fiat te ha modelado, te ha dado el aliento y te ha hecho concebir en mis obras, en mi misma humanidad.
La siguiente plática va a ser preguntas y respuestas. Yo espero que tengan bastantes preguntas sobre esto, porque es importante irlo profundizando, pero depende de lo que ustedes no hayan entendido o les haya quedado un poquito, bueno, no un poquito, un muchito, oculto. Dice: ahora, hija mía, este concebir en el Verbo encarnado a esta celestial criatura fue hecho por nosotros con suma sabiduría, con potencia inalcanzable, con amor inagotable y con el decoro que conviene a nuestras obras, debiendo yo, Verbo del Padre, descender del cielo para encarnarme en el seno de una virgen. No era suficiente a la santidad de mi divinidad la sola virginidad y haberla exentado de la mancha de origen. Por eso fue necesario a nuestro amor y a nuestra santidad que esta Virgen primero fuera concebida en mí con todas las prerrogativas, virtudes y bellezas que debía poseer la vida del Verbo encarnado. Creo que esto es lógico si entendemos que María es un solo eslabón con Jesús, es una sola vida con Jesús. Por lo tanto, para poder poseer esa vida, tenía que ser puesta en la vida de Jesús. Y en la eternidad, que no hay tiempo, eso no es problema. Para Dios no es problema. El problema es para nosotros aceptarlo. No entenderlo, sino aceptarlo. Dice: y por eso después pude concebirme en quien había sido concebida en mí. Por supuesto, ahora Jesús encontraba su propia vida en su madre. Por lo tanto, ya no había posibilidades de que Jesús no pudiera estar en María, no pudiera concebirse en ella. Y creo que esto, aunque ha sido muy, ¿cómo diríamos?, difícil, porque son conceptos difíciles, pero nos van dejando una idea diferente de quién es María. O sea, ahora como que ya la vemos o debemos verla, no ya como la veíamos hace 2 días, sino debe haber cambiado nuestra concepción de nuestra madre. Y aunque no lo entendamos así a ciencia cierta, pero cuando menos ya tenemos esa noción de quién es ella y de que su altura, su alteza es inmensa, es la misma naturaleza divina dada como un don a esta criatura. Dice: por eso después pude concebirme en quien había sido concebida en mí y encontré en ella mi cielo, la santidad de mi vida, mi misma sangre que la había generado y derramado tantas veces. Encontré mi misma voluntad que, comunicándole la fecundidad divina, formó la vida a su Hijo e Hijo de Dios. ¿Por qué no se queda Jesús eucarístico con nosotros? Nos visita, está con nosotros, pero cuando la especie se consume, en ese momento la vida real de Jesús se va. ¿Por qué? Porque no encuentra esto, porque no encuentra su voluntad, porque no encuentra su vida, porque no encuentra sus obras, porque no encuentra su santidad. A lo más puede encontrar mi santidad y va a decir: wow. Sí. O sea, no encuentra su pureza, no encuentra nada de lo de Él. Y si se quedara, o sea, como posibilidad, tendría que vivir de lo mío, porque yo no quiero vivir de lo de Él. Y entonces yo le diría: ¿sabes qué, Jesús? Ahora sí, mira, mi santidad te la doy para que la vivas. Mi pureza, vas a vivir mi pureza. Va a decir: no, hombre, ¿qué te pasa? O sea, ¿sí se entiende? Por eso es que la vida divina que fue puesta en esa hostia, cuya finalidad era quedarse en nosotros, no puede.
porque no encuentra lo suyo. Me deja la gracia, que son los efectos de la vida divina, pero no se queda la vida divina. ¿Qué se qué? Bueno, él se comulgó. Así es. Entonces, esa comunión de él es para darnos a nosotros la posibilidad de poderlo comulgar, porque en esa comunión está reparando por todas las malas comuniones que va a haber en el transcurso de los siglos. No, en él no. En él no. Si nosotros nos unimos en la divina voluntad, que es la única manera de tomar esa comunión, hacerla nuestra y decirle, Señor, te ofrezco esto, lo que Él está encontrando es su propia vida, entonces queda. La comunión para nosotros hasta ahora ha sido como un remedio, como un medicamento, porque estamos heridos de muerte por el pecado. Entonces la comunión, los sacramentos nos han servido para mantener la vida, ¿sí? Y cada vez que recibimos este sacramento, estamos recibiendo todas las ayudas que Él nos trae. Después de la divina voluntad, hay personas por ahí en el mundo que predican que la comunión ya no hay que comulgar, porque como ya tenemos a Jesús en nosotros, ya no hay necesidad. Es un terrible error. Porque ahora ese alimento que era para mantener nuestra vida, ese medicamento, ahora se vuelve un alimento exquisito, vamos a decirlo así, y nos sirve para hacer crecer la vida divina que se está formando en nosotros, y sobre todo somos los únicos que pueden pagarle a Jesús en la manera que Él requiere por haberse quedado en la hostia. Porque en la hostia no está feliz, en la hostia no está en jolgorio, en la hostia está sufriendo su pasión. ¿Mandé? Y como en toda su vida, está su vida completa, y la vida de Jesús en la tierra fue sufrimiento. Ahí está cumpliendo, repitiendo su pasión en acto. Y se quedó en la hostia para que nosotros lo liberáramos. Esa es la única finalidad de haberse quedado en la Eucaristía, que lo fuéramos a recibir para liberarlo. Todo lo demás son inventos del hombre. Entonces, lo que quiere Él es ser recibido, ser liberado y poder vivir en la criatura. Para eso se queda. Pero como no encuentra todo esto, entonces se tiene que ir. ¿En la espiritualidad de qué? Por eso entra en todo. En el momento que recibimos a Jesús, si lo recibimos en la divina voluntad, recibimos todo. Ahora, Jesús, ¿dónde está Jesús está el Padre? Sí. ¿Dónde está el Padre y está Jesús, está el Espíritu Santo? Sí. ¿Dónde están los tres está María? Sí. ¿Quién, Dios es el cielo o vive en el cielo? Es el cielo. ¿En el cielo están los ángeles? Sí. ¿En el cielo están los santos? ¿A quién recibe en el momento de la Eucaristía? Todo. Todo. El problema es que lo hemos centrado, lo hemos personalizado en Jesús, pero estamos recibiendo todo. Ahora, si yo en la divina voluntad tengo conciencia de esto y se lo entrego como una reparación por todas las comuniones que han sido hechas malas, todos los sacrilegios que se han hecho, le estoy pagando y soy la única persona que le puede dar eso porque soy el que vive en la divina voluntad. Todos los demás no pueden hacer esa reparación. ¿De acuerdo? Por ahí alguien quería preguntar. Perdón. Perdón. Él viene en la forma, en la hostia. Pero la hostia, voy a decir algo que también genera problemas, pero
Puros problemas me meto. La hostia es una hostia muerta. ¿Sí? ¿Por qué muerta? Porque no le da nada a Jesús para él poder hacer sus obras. Jesús tiene ojos, quiere ver, pero la hostia no tiene ojos. Jesús es palabra, pero la hostia no tiene boca. Jesús tiene pies, pero la hostia no tiene forma de caminar. Por eso Jesús dice que es una hostia muerta, porque no concurre con él en su vida. Quiere llegar a nosotros para que lo liberemos de esa hostia muerta y pueda estar en una hostia viva, que somos nosotros. Porque nosotros, si tenemos ojos, Él quiere ver a través de nosotros, Él quiere hablar a través de nosotros. Esa es la manera de liberarlo, esa es la liberación que Él quiere. ¿Cómo hacerlo? Cuando Él encuentre en nosotros todo lo de Él. O sea, cuando Él encuentre sus obras, su voluntad, su inteligencia, todo. Y eso solamente teniendo la vida de la divina voluntad. No. Si eso fuera, los sacerdotes que comulgan todos los días y varias veces al día serían ¡wow! Y no lo son. O sea, se necesita conocer, se necesita seguir lo que Jesús nos va poniendo para irlo haciendo vida. Esto es, se necesita vivir esto que Jesús le dicta a Luisa. La comunión es grande, sí, pero ni siquiera nos puede dar la santidad humana en modo total. Y repito, ¿cuántas almas hay que comulgan diario y dejan mucho que desear? Y el sacramento de la Eucaristía nos puede incluso servir de condenación. Y eso lo dice el sacerdote en el momento de la misa. ¿Sí se entiende? Se le injerta la vida divina, que es por lo que se perdona esa culpa. Ahora ya tenemos nuevamente la vida divina, pero en germen. Y yo la voy a hacer crecer hasta donde yo quiera, pero la voluntad divina no. Bueno, ha hecho hasta donde sabía, permítame. Por eso, todo mundo, espéreme, todo mundo ha vivido en la divina voluntad, todo mundo. No hay nada ni nadie que haya vivido fuera de la divina voluntad. Pero todos hemos adquirido para nosotros hasta donde conocemos. Entonces, la santidad del Antiguo Testamento le sirvió para eso, para lo que son, porque es hasta donde conocían. Después de Jesús, Jesús nos deja toda una nueva norma y ahora podemos llegar a ser santos en la voluntad humana y tener la semejanza con Él y llegar incluso a la encarnación mística de la que se hablaba de Conchita Cabrera de Armida. Sí, pero eso es hasta donde conocemos. Aquí se repite aquello que les dijo Jesús a los apóstoles, que los patriarcas, los profetas y todos los buenos del Antiguo Testamento hubieran querido ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Hubieran querido oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. ¿Por qué? Porque no era decisión de Dios. Y ellos cumplieron al máximo, pero hasta donde Dios les pedía. Nada más. ¿Qué ha hecho usted? Cumplir hasta donde usted pueda lo que Dios ha dejado de conocimiento. ¿Qué tanto cumplió? Eso es problema de cada uno. O sea, ya no es problema de Él. Él me dio este conocimiento. Yo pude llegar hasta aquí, bueno, eso es porque yo quise. Pero habrá otros que lleguen hasta aquí, pero no pueden llegar más arriba porque Él no lo había comunicado. No les puede dar la divina voluntad porque no había forma de poder llegar.
No estaba, pero cuando Él llega y lo pone, ahora ya está la forma de poder llegar, porque ya lo puso. Entonces, cada quien adquiere lo que Dios ha comunicado. ¿Se entiende? Entonces, no nos quejemos de qué he hecho en mi vida. Pues he hecho lo que he querido. Y he tomado y he logrado hasta donde yo he querido, de lo que Dios ha comunicado. No puedo quejarme de no haber vivido en la divina voluntad si Dios no lo había decidido dar. Pero ahora sí me puedo quejar porque ahora ya me lo dio. Y ustedes ya no pueden decir yo no sabía. Lo siento en el alma, pero ya les echamos un costal atrás. Y ese costal se llama conocimiento. Y ya no pueden llegar al cielo y decirle, ay Señor, es que yo nunca supe. Va a decir, no te hagas. Sí supiste, no quisiste, eso es otra cosa. ¿Mandé? Hasta donde conocemos. Entonces, ¿tiene un significado? Sí, pero hasta donde conocíamos. Sí, empieza la iglesia, ya empieza ese camino. Después de que Jesús se va, empieza el camino de la iglesia. Bueno, y resulta que Pedro y Santiago, que eran los dirigentes de la iglesia, empiezan a querer meter cosas en la iglesia que no son de ellos, que no es de esto. Y tiene que venir un laico, un perseguidor de la iglesia, que es San Pablo, y los tiene que poner en su lugar. A Pedro y le dicen, no, estás mal, las cosas son por aquí. Y Pedro y Santiago, pues como que no les gusta, pero como que medio aceptan, porque siempre dicen, bueno, sí, de acuerdo, pero tienen que seguir haciendo esto, eximiéndose de comer la carne inmolada a los ídolos. Bueno. Después de eso, tiene que intervenir Jesús y le pone un sueño a Pedro y le baja la manta, ¿se acuerdan? Y le dice, come. No, Señor, todavía le dice, ¿cómo? Yo, que siempre he guardado la ley, no puedo comer animales impuros. Que le dice, cállate y come, yo ya lo hice puro y no discutas. La palabra de Dios no se tiene que racionalizar. La palabra de Dios se acepta. Ya lo hice puro, te callas y come. Un tiempo después, Pedro va a visitar a Pablo, no me acuerdo ahorita, Gálatas creo, y convive con los que no eran, bueno, los paganos, los infieles, y come con ellos y está feliz de la vida. Pero en eso, Santiago manda a unos mensajeros a visitarlo, y en cuanto llegan los mensajeros de Santiago, Pedro se aparta de los gentiles. Y entonces llega Pablo y le dice, eres un, fingido, es fingimiento lo que estás haciendo, porque ¿por qué convivías con ellos antes y ahora que viene el otro, ahí sí, muy puro? ¿Sí? Eso es ser, en nuestro idioma, hipócrita. Ahora, ¿qué razón tiene el no comer carne de animales impuros? ¿Tenía una razón de ser? Sí. ¿Tenía una razón de ser el no comer sangre? Sí. ¿Tenía una razón de ser el sacrificar animales para perdonar los pecados? Sí, porque eran símbolos de lo que venía después. Pero una vez llegado el después, el símbolo ya no tiene sentido. ¿Estarán de acuerdo? Bueno, si tuviera sentido,
ahorita antes de misa hubiéramos tenido que sacrificar una vaca. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿hasta dónde conocemos de todo lo que Jesús nos dejó? Hasta ahí es hasta donde hemos ido practicando nosotros lo nuestro. ¿Tiene sentido la adoración? Por supuesto. ¿Tiene sentido todo lo que hemos hecho alrededor de la Eucaristía? Por supuesto. Pero la Eucaristía es como una ayuda, no es símbolo, es una ayuda para llegar a una realidad que es la vida divina en mí. En el momento que lleguemos a eso, aquello, sigue teniendo validez, como acabamos de decir, y tiene más validez para Jesús que para nosotros, porque somos los que vamos a pagarle por haberse quedado. Pero va a cambiar el sentido. Ayer hablábamos de que se va a perder la fe. ¿La fe tiene sentido? Por supuesto que sí. ¿Sí? Pero en el momento que llegue la realidad de esa fe, la fe ya no tiene sentido. En el momento que yo llegue a la presencia de Dios y llegue a poseer a Dios, la fe ya no tiene nada que hacer conmigo, porque la fe era creer en Dios. La esperanza ya no tiene nada que hacer conmigo, porque antes yo esperaba poder llegar a Dios, pero ya llegué. ¿Para qué quiero la esperanza? Para nada. Por eso, de las tres virtudes, la única que va a quedar es la caridad, que es el amor. Bueno, pues eso es lo que estamos tratando de ir poniendo. Voy a actuar, he actuado hasta donde conocía. No digo que hayamos actuado al 100, pero es hasta donde conocía. Y el mérito que voy a tener es hasta donde conocía. Pero ahora que ya conozco lo demás, ahora que ya sé, ahora que ya vino Jesús y me dijo, oye, en la próxima Navidad no quiero que me regales una corbata de seda. ¿Sí? Quiero que me regales, no sé, alguna otra cosa. Si yo continúo llevándole una corbata de seda floreada con una guacamaya en medio, me va a decir, no entiende. ¿Se entendió lo que quise decir? Entonces vamos a creerle a Jesús y Jesús me está diciendo que esto es lo que quiere ahora. Cada quien decide si se lo da o no se lo da. Terminamos rápido con esta lectura antes de irnos a comer. Comer y comer y comer y comer. Dice, por eso solamente yo puedo decir la verdadera historia de la Inmaculada Concepción y de toda su vida, porque la concebí en mí y estoy al día de todo. Y si la Santa Iglesia habla de la celestial reina, pueden decir solamente las primeras letras del alfabeto de su santidad, grandeza y dones con los que fue enriquecida. Y creo que es obvio que la Iglesia lo único que nos habla es un balbucear de un bebé que está empezando a querer hablar de su madre sin saber ni siquiera hablar todavía. Dice, nuestro amor no se daba paz, corría, pero con una rapidez tal que comprometía todo nuestro ser divino a dar en tales excesos de dejar atónitos cielo y tierra, de hacer exclamar a todos, ¿será posible que un Dios haya amado tanto a las criaturas? Ahora escucha, hija mía, qué hace nuestro gran amor. Las criaturas tenían un Padre celestial, pero nuestro amor no estaba contento, y en su delirio y locura de amor quiso formarles una Madre celestial, que era lo que hablábamos hace unos momentos, y una Madre terrena, a fin de que si no le fueran suficientes las premuras, el amor, la ternura de la paternidad celestial para amarlo,
el amor, las ternuras indecibles de esta Madre Celestial y humana habrían sido el anillo de unión que, habiendo desterrado toda distancia, miedos y temores, se habrían abandonado en sus brazos para hacerse vencer por su amor, para amar a aquel que la había formado por amor suyo y para hacerse amar. Escucha qué hace para conseguir todo esto. Llamamos de la nada a esta santa criatura y, sirviéndonos del mismo germen de las generaciones humanas purificado, le dimos la vida. Desde el primer instante de esta vida se unió la virtud celestial de nuestro fiat divino y formó junto vida divina y vida humana, el cual la crecía divinamente. Participándole la fecundidad divina, formaba en ella el gran prodigio de poder concebir un hombre y Dios. Con esto la distancia cesaba entre Dios y el hombre. Pero todo esto es nada todavía. A nuestro amor no le bastó, como dije antes, que en virtud de nuestro fiat todos fueran concebidos en el corazón de esta Virgen, para tener la verdadera maternidad. Fuimos concebidos en ella. No leímos el principio de esta lectura porque se supone que ya lo hemos hablado. Pero dice, todo esto, todo lo que ha hecho hasta ahorita es nada. Y dice, como en virtud de nuestro fiat hicimos que todos fueran concebidos en el corazón de esta Virgen para tener la verdadera maternidad, no con palabras, sino con hechos. Y ella fue concebida en cada una de las criaturas para que cada una tuviera una madre toda suya y tener el pleno derecho y la posesión que todos fueran hijos suyos. Váyanse a comer para digerir un poco esto. Esto lo vamos a retomar porque vale la pena entender que María quedó concebida en nosotros y que nosotros quedamos concebidos en María. Eso implica que la vida de María y la vida nuestra son una. Y tenemos una madre personal, no es una madre para todos. Porque si fuera para todos tendríamos que hacer cola para que nos diera un abrazo. Y una vez que nos abraza, ahora vete a la cola para recibir un beso. No, es una madre para cada uno y es una madre personal, igual que tenemos un Jesús personal para cada uno. Provecho. Perdón, siga. Por eso lo que necesitamos, que cómo se le hace para que Jesús no se vaya cuando lo recibimos en la Eucaristía. Mire, lo primero que voy a decir, y no es por zafarme de la pregunta, sino es para que entendamos qué está pasando. Para contestar ciertas preguntas, por ejemplo esta, necesitamos entender que es todo un proceso para aprender a vivir en la divina voluntad. O sea, la respuesta sería que Jesús encuentre en usted su voluntad, su vida y sus obras. Pero usted me va a decir, bueno, ¿y cómo le hago para hacer esto? Entonces la respuesta es, cuando nosotros vamos aprendiendo determinadas cosas, por ejemplo, el vivir en la divina voluntad, es todo un proceso que tenemos que ir asimilando. Y el ejemplo que yo les pongo a veces es, si llega una persona y pregunta
qué se necesita para resolver una ecuación de tercer grado, pero esa persona no ha ido ni siquiera a primaria, no conoce ni la tabla de multiplicar, es prácticamente imposible contestar. O sea, podemos dar una idea, pero se va a quedar muy vaga. Entonces, lo lógico es decir, bueno, mira, necesitamos todo un proceso de aprendizaje para llegar a resolver ese problema. Entonces necesitamos empezar por la tabla de multiplicar, 2 por 2, en fin, e ir subiendo hasta llegar a resolver esto. ¿Cómo le hacemos para que Jesús no se vaya de mí? Bueno, necesito vivir en la divina voluntad. ¿Qué necesito hacer? Es todo el proceso que estábamos hablando. El día de ayer hablábamos un poquito del desapego, de todo lo que es la purificación interior, de lo que son los ejemplos de la vida, de cómo le hago para imitar la vida de Jesús, el espíritu de mortificación, el de caridad, en fin. ¿Cómo le hace? Necesitamos vivir en la divina voluntad, ¿sí? No sé si le queda claro, o sea, con esto. Es un proceso. A ver, dígame. ¿Cómo? No se paró a las 7. Lo siento. Sí. Bueno, por eso. Mañana lo podemos hacer en la mañana. No, pero es exactamente lo mismo que estamos diciendo. Les puse un ejemplo, no sé si estaba usted o no me acuerdo con quién estábamos. Cuando les dije que quién había tenido un niño, un hijo. ¿Sí estaba usted? ¿No estaba? No, ya aquí en la plática. ¿O fue en el Rosario? No, fue ya en la plática. ¿No? Bueno, preguntábamos que quiénes habían tenido un hijo, ¿sí? Entonces, muchos contestaron que han tenido hijos. Bueno, yo les decía, bueno, ¿qué sintieron cuando nacieron, cuando recibieron a su niño, el primer hijo? ¿Qué sintieron? La emoción que hayan tenido, la que hayan tenido. ¿Qué les gustaría después de 20 años o 30 años de haberlo tenido? ¿Qué les gustaría? Que llegara alguien y les dijera, oye, ¿te acuerdas cuando tuviste tu niño? ¿Qué va a pasar? Que van a recordar lo que sintieron cuando recibieron a su hijo. Y quizá la persona con la que están hablando les diga, no, pero ¿te acuerdas que dijiste esto y esto y esto? Es un recuerdo de aquello. Pero llega otra persona y les dice, mira, te voy a enseñar las fotos de cuando nació tu niño. Y le enseña fotos que alguien tomó en ese momento. Luego llega otra persona y le dice, no, mira, yo tomé video. Entonces le pasan el video. Pero llega otro y le dice, ¿sabes qué? Todo aquello que viviste, voy a hacer posible que lo vuelvas a vivir. Voy a permitir, voy a hacer que tomes todas las emociones que tuviste y lo vuelvas a sentir como si ahorita, en este momento, estuvieras teniendo a tu niño. ¿Qué le gustaría más? Por eso, ¿qué le gustaría más? Ah, bueno, pues eso es... Borrado ese comentario, por favor. O sea, ¿qué es lo que les gustaría volver a vivirlo? Bueno, los giros, los que vean o hayan visto los programas que a veces hacemos, hubo un programa en que dijimos que la divina voluntad es la máquina del tiempo. Me puedo subir a la máquina del tiempo
y regresarme a ese momento y volver a vivir eso, ¿sí? Y ahora me regreso a ese momento, tengo ahorita en mi poder todo lo que usted pasó ese día y se lo doy y le digo, aquí está para que lo vuelvas a vivir. Eso es rezar como reza Jesús. Eso es ponerme en el tiempo, o sea, en diferentes tiempos, tomar los sucesos que hubo ahí y entregárselos a Él, al Padre, a María, para que lo vuelvan a vivir y sientan que aquello lo que se está haciendo. Rezar en la Divina Voluntad es eso, el rosario en la Divina Voluntad es eso. No se trata de rezar, de recitar Aves Marías. Eso es como la persona que llega y le platica lo que usted vivió en aquel tiempo. El rosario meditado, o sea, el tomar alguna meditación, es decir, meditemos el momento en que María, el arcángel le anuncia a María y todo. Eso es como una meditación, es como la foto, como el video. Y la otra es tomar el hecho y dárselo para que lo viva nuevamente. Ese rosario no se reza en una hora, ni se reza en un día. No le va a alcanzar el tiempo. Depende de lo que nosotros estemos pensando y hasta donde nos dé el conocimiento y la imaginación para poder revivir aquel instante. Por lo tanto, un rosario se puede llevar un día o una semana. Y puede ser que en un día nada más alcance a rezar un misterio. No sé si me estoy explicando. Entonces, no se trata de decir, quiero rezar un rosario. No. Es decirle más o menos el cómo. Y ya sobre eso usted hágalo y practíquelo y llévelo a cabo. No se trata de rezar un rosario aquí. ¿Sí se entendió? No lo entendió. ¿Mañana? ¿Cómo? Bueno, no rezamos un rosario, perdón, pero no, y fue meditado nada más, y fue leído unas meditaciones de Luisa y leímos 2. Listo. ¿Otra pregunta? No es como en la escuela, ¿eh? No es que le den su certificado de primer año y pasa al segundo. Es un proceso que vamos generando en nosotros y que puede ser que si Dios así lo quiere, que en el momento que usted oiga una verdad de la Divina Voluntad, en ese momento entienda todo. Y en ese momento ya está viviendo en la Divina Voluntad. O puede ser que se pase 10 años y no entienda nada, aunque está leyendo, aunque está aprendiendo y todo. Todo depende de la disposición de nosotros. Pero disposición a renunciar a nosotros. Por eso el recibir la Eucaristía, ya dijimos, es una ayuda para nosotros que no vivimos en la Divina Voluntad, es un medicamento y gracias que estamos recibiendo. Y lógico, si Jesús se queda en la hostia para prepararnos para esto, nos está dando lo necesario que Él puede darme sin obligarme para llegar a vivirlo. Nunca me va a obligar, nunca me va a decir, órale, sino me va dando lo que yo necesito. Pero si lo uso o no lo uso, eso ya es cosa mía. Nos quedamos igual, ¿verdad? O sea, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Jesús nunca, por ejemplo, Jesús vino a este mundo y me salvó. Vamos a ponernos a nivel de protestantes. Ya soy salvo, ¿sí? ¿Mandé? Por eso, ya soy salvo. Y yo le pregunto, ¿es cierto? ¿Es cierto sí o no?
Sí para Dios. ¿Y para mí? No. ¿Por qué? Porque me necesito poner manos a la obra y unirme a lo que Jesús hizo para poder tener derecho a usar la salvación que Cristo hizo por mí. Porque si nada más digo, ya soy salvo porque Jesús vino y murió por mí y me salvó, no me voy a salvar. Por eso San Pablo dijo que necesitamos completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Y a Jesús no le pudo faltar nada. Jesús es Dios y hace obras completas. Entonces, ¿qué le pudo faltar? Que yo aceptara aquello y me uniera a eso. Y para eso simplemente lean el Evangelio. Siempre dijo, tomen su cruz y síganme. El que no renuncia a todo no es digno de mí. O sea, siempre el mensaje de Jesús fue eso, únete conmigo. Él me salvó ante el Padre, yo estoy salvado. Pero para mí me puedo condenar con todo y la salvación que Cristo me hizo. Así es. Así es, exactamente. O sea, es si yo quiero hacerlo, ¿sí? Si yo acepto eso. Es como si me dicen, mira, aquí Carlos Slim te dejó un cheque por $1,000,000. Bueno, pues aquí lo tengo. Ojalá deje ver. Aquí lo tengo, pero no lo puedo gastar hasta que no lo diga y vaya al banco para decir aquí está esto, y hasta entonces me hago poseedor de esto. Mientras no vaya al banco, no me recibo nada. Yo llego con el señor de la esquina, le digo, oiga, cosas pequeñas, deme unos chicles. Me va a decir, bueno, a ver, pero es tanto. No, es que mira, tengo un cheque de Carlos Slim por $1,000,000, después te pago, después te doy los chicles. Tan sencillo como eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? ¿Ninguna duda? A ver, niña. Sí, por eso nos dice Jesús que al principio Él nos va prestando su voluntad para ir obrando con ella e irnos acostumbrando a obrar con ella. Pero me la presta, luego me la quita, luego me la vuelve a prestar, luego es ese switcheo que usted dice. Y ese me la presta y me la quita depende de mi constancia y depende de mi decisión. Si Él ve que yo la uso bien, bueno, pues me la presta un poquito más. Y así hasta que llega a estar convencido de que realmente la quiero, y en ese momento ya me la da. Pero lo que alguien decía, Jesús no hace trato con niños. ¿Sí? Y los niños somos nosotros, los que hoy decimos sí y mañana decimos no. Y estamos acostumbrados en nuestra vida de religión, en nuestra vida de acercamiento a Dios, de ser niños caprichosos. Yo les ponía el ejemplo y les dije, si es que nos llegamos a confesar, es que estamos jugando como niños. Ahorita sí quiero seguir a Jesús y después peco y no lo sigo. ¿Y por qué peco? ¿Por qué pecamos? Porque queremos pecar. Para que sea pecado debe ser un acto voluntario, con pleno conocimiento y pleno consentimiento. Si no hay pleno conocimiento y pleno consentimiento de lo que estoy haciendo, no es pecado, así mate a quien sea. No es pecado, ¿sí? Entonces, si yo tengo la necesidad de irme a confesar, es que conscientemente dije, no quiero seguir a Jesús.
y me tengo que ir a confesar si es que me arrepiento. ¿De acuerdo? Si no tengo ni idea de que pequé, yo sigo en mi vida normal. Entonces, a eso es a lo que Jesús se refiere con jugar. Un niño que hoy dice sí y mañana dice no. O sea, es la persona que ahorita quiere vivir en la divina voluntad y ahorita dice no, mejor yo hago mi voluntad. ¿De acuerdo? Sí, es exactamente lo que estamos hablando. Bueno, eso es la pelea entre la voluntad humana y la voluntad divina. Pero ahorita esto que está diciendo es perfecto, porque estamos diciendo que para pecar debemos tener pleno conocimiento y pleno consentimiento. ¿Sí? Pablo nos dice que la ley nos hizo reos de pecado. Y lo platicamos en la mañana. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento que yo no conozco que lo que estoy haciendo es malo, yo no estoy pecando. Cuando la ley viene y me dice esto es malo, fornicar o adulterar o robar o matar es malo, ahora ya conozco que eso va en contra de la voluntad de Dios y en ese momento ya cometo pecado. Se ha dicho que los aztecas y bueno, muchas culturas anteriores eran casi demoníacas porque hacían sacrificios humanos. Y yo les pregunto, ¿será cierto? ¿Será cierto que es pecado? No conocían la ley. Ellos tenían su religión, mala, buena, no importa, su religión. Y ellos seguían al pie de la letra lo que sus dioses de ellos les dictaban. Lo creían firmemente y lo hacían no como un acto de maldad, sino como una ofrenda que hacían a su Dios. No era pecado, y menos actos demoníacos, como han querido decir. Y por favor, esto que se entienda perfecto. Esos fanáticos musulmanes que matan a cantidad de personas en sus actos suicidas, yo les preguntaría, ¿están pecando? ¿Así pecando? No, están pecando desde mi punto de vista, pero desde el punto de vista de ellos están haciendo actos para su Dios y lo están ofreciendo. No quiere decir que los van a premiar cuando lleguen al cielo, les van a decir, ay, qué bueno que mataste a 3,000 personas, no. Pero no es pecado que merezca condenación. Tendrán que llegar en ese momento a su juicio personal y Jesús les va a mostrar la verdad y les va a decir, ¿ya viste? Y en ese momento tienen que reconocer que hicieron mal, pero están salvados. Hay muchas revelaciones, sobre todo en María Valtorta, que ojalá y algún día la lean, en donde Jesús dice así explícitamente, que donde hay fe verdadera, o sea que la persona cree fervientemente en lo que está haciendo, que no lo conoce a Él y que Él sigue todas las normas de su religión al pie de la letra, ahí está Él. Entonces, ¿los aztecas eran demoníacos? No. Seguían su religión. No eran actos buenos, totalmente de acuerdo. Llega la Virgen y trata de cambiar aquello. Y ahora se pone sobre los símbolos de los aztecas, se pone lo nuevo. Se pone en lugar de la madre de los dioses, ¿quién era? Tonantzin, se pone la Virgen. Y así, o sea, va cambiando para irles entregando la ley.
Y ahora sí, ya una vez conocida la ley, ahora sí, si lo siguen haciendo, es pecado. ¿Mande? Por eso es la ley. Quédese en la ley. La ley nos hace reos de pecado. Si yo no sé que robar es malo, perdón, pero no estoy pecando. Estoy robando, sí, pero no estoy pecando. Su pueblo, usted. Usted es su pueblo de Él. Por falta de conocimiento de usted, que es su pueblo. Pero la señora que está junto no es su pueblo porque ella viene de China y ella cree en Buda. Y ella toda su vida nació, creció, se educó creyendo en Buda. Entonces, su pueblo de él es usted. La ignorante es usted. Ella no. Ella es... No, por favor, entonces Dios está solo en el cielo. ¿Cuántas personas conocen a Cristo? Conocerlo. Si ni siquiera los católicos lo conocemos, ni siquiera los católicos lo conocemos. O sea, falta de conocimiento, sí, falta de conocimiento, lo que está diciendo es que no sabes ni siquiera lo mínimo de lo que yo ya te dije. No lo quieres practicar, no lo quieres hacer, ¿de acuerdo? Pero la persona que conoce es la persona que tiene responsabilidad. Por eso les decíamos que ya no se pueden eximir de decir yo no conocía lo de la divina voluntad, porque ya se les dio a conocer que existe. De aquí en adelante, si siguen ignorantes en la divina voluntad, ya es por voluntad propia, porque cada quien quiere seguir en donde esté. ¿Sí se entiende? O sea, falta de conocimiento, de acuerdo, pero no es el ignorante. ¿Qué pasa en el momento de la muerte? Al juicio. ¿Qué juicio? A ver. Híjole. No, pues ya nos... Bueno, sí, pero... A ver una película de nuestra vida, a ser juzgados por el amor. ¿Qué más? ¿En qué sentido? ¿Qué dice Gloria Polo? ¿Y qué dice el Padre cancelado? Imagínense, vamos a imaginarnos nuestro juicio. Llegamos, nos ponen una báscula aquí, o sea, y dice, pon aquí tus obras buenas hechas con amor y pon aquí tus obras hechas sin amor a mí. ¿Nos salvaremos? ¿Nos salvaremos? ¿Mande? Por favor, le costamos su vida a Dios, no a Jesús, porque cuando digo a Jesús lo pongo como hombre. Un Dios que es inmortal, quiso morir por nosotros. Un Dios que es incapaz de sufrir, quiso humanizarse para llegar a sufrir por nosotros. ¿Sí? O sea, es la obra de un Dios que nos quiere con Él. Y ya parece que en ese momento va a llegar el juicio, va a decir, pon aquí lo bueno y lo malo, nos vamos a condenar todos. No vamos a ser juzgados, no es un juicio. Jesús le llama el momento de la pesca. El momento, un instante antes de morir, Jesús se presenta ante el alma, le hace conocer todo el bien que Dios hizo, todo lo que Dios hizo, le hace conocer lo que la voluntad humana hizo, no lo que yo hice, sino lo que la voluntad humana hizo, y luego lo rodea de amor,
lo dota con razón divina, que es lo mismo que ha hecho con la Virgen, que lo hemos estado viendo, y luego le pregunta, ¿quieres conmigo, sí o no? Así que eso de los juicios y de que le pone aquí tú lo bueno y lo malo, eso no, eso es dicho por Jesús. ¿Habrá gente obstinada que diga que no? Sabemos, por ejemplo, por eso, sabemos que hay algunos condenados, son pocos los que sabemos que están condenados. Judas, dicho por Jesús que si no hubiera habido un infierno, lo crea para él. O sea, es así absoluto. Hitler, ¿sí? Un sacerdote, un fariseo de su tiempo que se llamaba Doras, otro que se llamaba, bueno, no recuerdo, son como 4 o 5 los que sabemos que están condenados. Gente que obstinada en el mal, obstinada, así ciega totalmente. El mismo Satanás, ¿por qué está condenado? ¿Por qué se habrá condenado? Por lo mucho que tenía de Dios, porque era Luzbel era el ángel más agraciado, el más cercano a Dios, y sin embargo se condenó. ¿Por qué? Por soberbia. Entonces, ese es algo que ahora en la actualidad se está diciendo, y es la peor herejía que se está diciendo. Judas estaba destinado a ser el traidor, y entonces su papel en la obra de la humanidad le salió perfecto, merece un Oscar. No, es voluntad de Judas ser el traidor, no estaba destinado. Digo, perdón, pero ¿en qué mundo vivimos? Estamos pensando que Dios nos predestina. No, señores, somos libres. Dios sabe que lo va a traicionar, sí, pero no lo condiciona a traicionarlo. Pero no se arrepintió. Lo que la Virgen dice, acabando de enterrar a Jesús, lo primero que la Virgen dice y les pide a los que están junto con ellos, les dice, ¿dónde está Judas? Y uno que está leyendo por primera vez eso dice, sí, para que lo agarre y lo haga así como. No, dice, porque quiero entregarle el perdón de mi hijo. Ese hubiera sido el triunfo más grande de Jesús, porque Judas es el apóstol que más amó Jesús. Y ya sé que me van a decir, no es cierto, fue Juan. No, fue a Judas. Porque si el amor es darse, por el que más se dio Jesús fue por Judas. Y Jesús tuvo que hacer todo lo necesario para salvar a Judas, pero Judas no lo aceptó. Entonces, por favor, vamos reconsiderando un poquito las cosas. En la mañana les decía yo lo que vale el ser humano. O sea, no somos una criaturita creada así al azar para pasar ante Dios y decirle, Señor, no me quiere hincado ante Él todo el santo día, no me creó para eso. No me creó para que le recite 20,000 oraciones en el día. No me creó para estar todo el santo día pegado en una iglesia. Me creó para Él repetir su vida en mí. Para eso me creó. Me creó para ser otro Él, para poder entablar una relación de amor entre Él y yo. Soy algo más que una criaturita hecha por amor. ¿Qué gloria podría tener Dios creando criaturas como hormiguitas en que dicen, a Dios no le podemos agregar nada, no le podemos aumentar su gloria, no le podemos dar nada? Así que lo único que quiere es que lo aceptemos y vivamos siempre conforme a su ley,
para que nos lleve cuando muramos a gozar de Él. Se imagina a un Dios así como nosotros, que de repente tenemos un hormiguero aquí abajo que nosotros creamos y pasa la hormiguita y me hace así, digo, ¡ay, buena hormiguita! Y pasa otra y ni siquiera me voltea a ver, digo, ¡ay, condenada! ¡Chas! ¿Se imagina a Dios de esa manera? No. Dios es algo más que eso, mucho más que eso. Entonces, todas las figuras que ha habido, que no digo que sean mentiras, todos los testimonios de personas que han vuelto de la muerte, es que no han muerto. El único que murió y fue un milagro enorme de Jesús es Lázaro. De ahí en fuera, ninguno ha muerto. Todos esos túneles de luz, todas esas experiencias de muerte, según esto, ninguno ha muerto. Se han quedado en el antes de morir. No lograron entrar al más allá. El único es Lázaro y le quitó la memoria.